Hola, soy Sofía M. Molina Rivera y voy a hablar de la cultura teotihuacana. ¿Qué es? Se habla de la cultura teotihuacana o de la cultura de Teotihuacán para referirse a los desconocidos pobladores originarios de la ciudad antigua de Teotihuacán, una de las mayores ciudades de la Mesoamérica prehispánica. Esta ciudad fue fundada en algún momento alrededor de 1000 a.C. Se sabe poco respecto al carácter étnico de esta cultura precolombina, aunque las investigaciones apuntan a los totonacos, nahuas y otomíes. Pudo tratarse incluso de alguna combinación cosmopolita de pueblos mesoamericanos remotos. La cultura teotihuacana es de las más misteriosas de la era precolombina americana, cuyos orígenes y desaparición son objeto de debate entre los especialistas. Se sabe de su existencia solo por las ruinas y restos de su ciudad, Teotihuacán, equivalente de la antigua y enorme Roma imperial. Su influencia se observa en los motivos claramente teotihuacanos hallados en las ruinas de otros centros ceremoniales, como Tikal o Chichén Itzá. La ciudad teotihuacana es una importante zona de monumentos arqueológicos hoy en día, con un alto interés turístico y antropológico, célebre por sus grandes pirámides. Se sabe que los teotihuacanos fueron una influencia importante para el desarrollo de otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, Teotihuacán fue un centro de peregrinaje importante de la cultura azteca. Muy posterior, quienes vivieron en esta ciudad ya abandonada al lugar propicio para las revelaciones religiosas. De hecho, el nombre que le damos proviene del náhuatl, significa ciudad del sol, la lengua de los mexicas, dado que se ignora cómo se llamaban los teotihuacanos a sí mismos o a su ciudad. Ubicación geográfica. La ciudad de Teotihuacán se ubica al noroeste del Valle de México, en el Estado de México, municipios de Teotihuacán y San Martín de Pirámides, a unos 78 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, en el altiplano mexicano. Esta zona fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO en 1987. Por lo tanto, la cultura teotihuacana debe haberse desarrollado en las inmediaciones geográficas de la ciudad. Su apogeo tuvo lugar durante el período clásico, entre los siglos II y VI después de Cristo, cuando se produjo su declive como parte del colapso de Mesoamérica del siglo VI después de Cristo, producido por una combinación de inestabilidad política y cambio climático. Características de la cultura teotihuacana. A juzgar por los restos de Teotihuacán, sus fundadores eran expertos constructores con un sentido monumental de la arquitectura. Sus célebres pirámides del Sol y de la Luna, su templo de Quetzalcóatl y otras construcciones similares, cuyas paredes pintaban con motivos alegóricos a su religión, su cosmovisión, así como a una fina y hermosa cerámica ritual. Los alrededores de la ciudad servían para el desarrollo agrícola y la explotación de la obsidiana. Por eso, esta urbe era también un importante centro comercial de la región. Es probable que la sociedad teotihuacana se conformara a semejanza de otras mesoamericanas, por sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. Se sabe que la cultura teotihuacana poseía una fuerte impronta imperial y conquistó otras ciudades mayas vecinas. Religión y dioses de la cultura teotihuacana. Los teotihuacanos cultivaron una región politeísta y compleja. Posee muchos puntos de contacto con las otras culturas mesoamericanas, tanto previas como posteriores, seguramente a través de dinámicas de herencia y contagio cultural. El culto a la serpiente emplumada Quetzalcóatl, por ejemplo, es frecuente en las ruinas de otras culturas de la región. En Teotihuacán, Quetzalcóatl es venerado en un impresionante templo, además de estar presente en forma de estatuillas y murales. También poseían un conjunto de animales míticos o sagrados, el búho, el puma, el águila y la serpiente. Es muy probable que sus ritos involucraban sacrificios humanos, cosa común en la religión. Los sacrificios eran llevados a cabo por una élite cerrada de sacerdotes o chamanes. Ciudades más importantes. La gran ciudad teotihuacana y la única que sobrevive hasta nuestros días en Teotihuacán, tanto así que la ciudad le da nombre a la cultura, a pesar de que su nombre provenga de la lengua azteca.
La historia de esta ciudad fue objeto de interés y curiosidad no solo para nosotros, también en su momento los toltecas y mexicas hicieron de sus ruinas un sitio de peregrinaje. Teotihuacán cubrió en su momento de apogeo una superficie de alrededor de 21 kilómetros cuadrados. Se estima que albergó a una población de entre 100.000 y 200.000 habitantes. Economía teotihuacana. La economía teotihuacana, como la de muchas otras culturas mesoamericanas, se sustentaba entre tres ejes. Agricultura. Se cultivaba especialmente maíz, frijoles, pimientos y cereales, todo mediante técnicas de regadío y dispuestos en terrazas. Comercio. Era facilitado por las enormes dimensiones de la ciudad y su importante influencia en la región. Guerra. Se sabe de las gestas épicas de conquista teotihuacana de las ciudades mayas de Tikal, Copán y Quirigua durante el apogeo de Teotihuacán entre los siglos II y V. Aportes de la cultura teotihuacana. A pesar de que mucho se desconoce de los pobladores originarios de Teotihuacán, su impronta se dejó sentir en la región. Su legado permanece hasta hoy, más que nada en las ruinas afuera de la gran metrópoli. Se conserva partes de sus relatos mitológicos. Muchas de sus creencias son compartidas total o parcialmente con otras culturas mesoamericanas. También perdura su cerámica y mampostería, su impresionante visión de la arquitectura e ingeniería, o las coloridas máscaras ceremoniales o que emprendían sus ritos. Cronología. Entre los siglos I y el siglo VII después de Cristo se desarrolló en la parte central de Mesoamérica la cultura teotihuacana, que pasó a ser durante el periodo clásico entre 200 y 600 después de Cristo una de las mayores manifestaciones urbanas no solo del mundo mesoamericano, sino de América precolombina en su totalidad. Teotihuacán extendió su influencia cultural más allá de su desaparición como civilización, ya que estuvo presente en las nacientes sociedades culturales de origen nahua que se originaron posteriores a ellos, entre los que destaca la cultura mexica. Teotihuacán fue considerada una ciudad sagrada donde nacieron todos los dioses según la creencia mexica y su planificación urbana, que tal no deja duda al estar trazada de acuerdo a las mediciones astronómicas. El templo de Quetzalpóatl es un templo ya que durante el equinoccio de primavera nos permite ver el juego de luces y sombras que indican un nuevo ciclo. La extensión total de la ciudad teotihuacana fue de 20.000 kilómetros cuadrados y en ellos habitó un conglomerado de 200.000 habitantes de diversos orígenes étnicos durante su época de esplendor.